Hoy comienza la semana en que toda la Iglesia ora por la unidad de los cristianos. Somos conscientes de las barreras que existen entre nosotros y aunque nos reunamos, se reúnen cardenales, obispos, compastores y líderes espirituales de otras confesiones, somos conscientes de que al final, por más que veamos dónde están los problemas, no es nada fácil que simplemente con el diálogo lleguemos a un acuerdo. Es posible que las divisiones que han creado los hombres persistan hasta el final. Sin embargo, no es lo mismo que existan esas divisiones y entre nosotros nos combatamos, entre nosotros nos lleguemos hasta odiar, a que haya un ambiente de cordialidad o incluso de verdadero amor. Es muy distinto. Desde luego, hace siglos el ambiente era de una hostilidad rayana el odio. Hoy día eso se ha superado con mucho esfuerzo, con comprensión por ambas partes. Por eso el camino del ecumenismo es una cosa querida por Dios. La fe es una y solamente una. Pero el que después entre nosotros, los seguidores de Jesús, haya el amor, el mayor amor posible, eso es bueno. Y muchas veces cuando nos encontramos con el que es de otra confesión cristiana, pues a veces el mejor bien va a ser que nos vea a nosotros lo mejor seguidores de Jesús que podamos ser. Esa va a ser la mejor predicación. Yo recuerdo, una vez, yo tengo una tía que es testigo de Jehová. Los testigos de Jehová es un grupo que no es considerado cristiano normal, porque no creen en la Santísima Trinidad. No, todos los demás cristianos, con poquísimas excepciones, somos trinitarios, creemos en la Trinidad. Podemos diferenciarnos en otras cuestiones, pero una cosa tan esencial, tan importante como esa no. Bueno, pues con mi tía yo era seminarista y tenía muchas discusiones teológicas, larguísimas discusiones teológicas. Pero llegó un momento en que yo interiormente entendí: déjala en paz. Ella está de buena fe en esa confesión. Como si Dios Padre me dijera: mira, me sirve en ese grupo, déjala tranquila. Y es verdad que después de tantísimas discusiones, tanto tiempo, yo creo que años, no había logrado nada. Pero si Dios no me llega a iluminar en ese momento, pues probablemente seguiríamos discutiendo y discutiendo y discutiendo. Y era fácil que los ánimos se soliviantaran un poco. No tenía ningún sentido. Eso que yo vi a nivel personal es trasladable a un nivel más grande. Otro aspecto importante es que aunque intentemos los sacerdotes, los obispos, la gente, tener la mejor relación posible con ellos, un católico no debe ir a otras iglesias o comunidades no católicas. Esta reunión que tenemos en oración la hacemos en comunión. Y un católico debe ir a lugares donde reciba un alimento puro, un alimento sin mezcla de error. Si un católico va a un grupo protestante o de otro tipo, sin que se dé cuenta, puede ir incorporando
pensamientos, doctrinas que son contrarias a nuestra fe. Y de forma lenta, insensible, puede irse desviando. Sé que hay mucha gente que dirá, no, yo no, pero es un peligro real. Hay casos especiales. Si hay, como ocurre en Estados Unidos, una mujer que es católica y su marido es luterano, pues puede hablarlo con el párroco a ver si pueden ir la mitad de veces a un lugar y la mitad a otra. Ya eso depende de las directrices que dé el obispo para cada diócesis. Pero ya eso hay que consultarlo caso por caso, diócesis por diócesis. Lo que sí que está permitido es que si uno va a un bautizo, a una boda, a un funeral, a otra confesión cristiana, eso está permitido, bien porque sea un familiar, un vecino o un amigo. Se puede ir a una boda ortodoxa porque es la boda de mi amigo, o se puede ir a un bautizo en un rito protestante porque es mi mejor amigo. Eso también está permitido. Pero la norma del derecho canónico es clara. Los católicos deben acudir a pastores católicos porque se recibe un alimento espiritual y no podemos recibir un alimento que sea inadecuado. Otra cosa distinta son las reuniones ecuménicas que el obispo determina a lo largo del año. Puede ser una, como en esta diócesis, en diócesis donde hay muchas confesiones puede haber más, pero es lo que permita el obispo. Los clérigos, los sacerdotes, tenemos prohibido asistir a actos litúrgicos que no sean de la Iglesia Católica, a no ser que lo permita el obispo. Aquí, por ejemplo, en esta diócesis hay un sacerdote ortodoxo que cuida de los romanos. Me parece una muy buena persona. Pues yo le pedí permiso al vicario episcopal para decir, mira, para que sienta nuestra cercanía, para que no se sienta solo y que los sacerdotes católicos no nos preocupamos de nada, ¿me das permiso para asistir alguna vez a alguna de sus liturgias? Me dio permiso. Si un católico un día quisiera asistir a una liturgia oriental, ortodoxa, podría pedir permiso a su párroco, se lo va a conceder, decir, bueno, pues puedes ir un día o alguno más y ves esa liturgia y ya está. Pero no hay tampoco ninguna necesidad, porque las mismas liturgias ortodoxas existen en la Iglesia Católica. Aquí tenemos a los ucranianos que tienen su liturgia en rito melquita todos los domingos en una parroquia, Nuestra Señora de Belén. No hay necesidad de salir fuera de casa para ver lo que son esas liturgias. ¿Que a uno le gusta mucho las reuniones protestantes leyendo el Evangelio? Las tenemos en la Iglesia Católica, en infinidad de grupos carismáticos y de otro tipo, lo tenemos todo. Esa es la gran ventaja de la Iglesia Católica, que tenemos, además de lo común, el rito latino, que es más del 99% de la liturgia, tenemos ritos orientales exactamente igual que todos los ritos ortodoxos, y tenemos reuniones leyendo la Biblia y alabando a Dios en grupos carismáticos y de otros tipos, exactamente igual que en el mundo protestante. Todo lo de todas las confesiones lo tenemos en casa. Al revés no. Pero tenemos que tener un inmenso cuidado en proteger la fe, porque Jesús fundó una sola iglesia, la de los 12 apóstoles. No dejó la Biblia, no dijo aquí tenéis la Biblia, seguidla. No, buscad en la Biblia donde se dice que solo haya que seguir la Biblia. No aparece. Lo que dejó fue los apóstoles, la iglesia, los pastores. Después se puso por escrito el Nuevo Testamento, la Biblia.
Primero fue la Iglesia, después aparecerían el resto de los libros, después Santiago escribió su carta, San Pedro escribió sus 2 cartas, San Juan escribió el Apocalipsis, hasta los evangelios tardaron años en ser escritos. Primero existió la Iglesia. No encontraréis un lugar donde diga solo hay que seguir la Biblia. Al revés, Jesús dijo: quien a vosotros oye, a mí me oye. Cuando yo me encuentro con protestantes que me preguntan, les digo: son muy buena gente, puedes seguir allí si tú quieres, pero la predicación que ellos hacen de la Biblia solo tiene 400 años. Nosotros venimos desde el principio. Ellos siguen la Biblia, nosotros también. Ellos bajo una interpretación, nosotros bajo la que recibimos. Nadie te obliga a nada. Desde luego era una cosa maravillosa cuando la cristiandad, una sola iglesia, desde el norte de Noruega hasta el sur de Sicilia, desde el extremo occidental de Europa, Galicia, hasta Polonia y más allá. Una sola iglesia, la misma misa en distintos ritos que había en Occidente. Era algo bastante irrepetible, una sola fe, un solo rebaño. Era una época verdaderamente en que triunfó la fe en Cristo en todo un continente. Después los pecados de los hombres fueron destruyendo lo que se construyó con tanta sangre, con tantos mártires, con tantos monjes, porque fue una construcción espiritual que se construyó de un modo espiritual. Después vino pues las personas que se sirvieron de eso, que vivieron como funcionarios, que vivieron en el pecado, y esa construcción resistió mucho, pero poco a poco fue sucediendo como en el Antiguo Testamento. La división como castigo de los pecados. Judá e Israel se dividieron, o mejor dicho, Israel se dividió de Judá, se dividieron del templo. Ya no hubo un rey sobre todo el pueblo hebreo. Lo mismo, exactamente lo mismo que había sucedido en el Antiguo Testamento, sucedió en el pueblo de la Nueva Alianza. Por los pecados de los hombres y de los pastores, el nuevo Judá se dividió del nuevo Israel. La división y después tantas luchas, tantas cosas, ya no se vio una fe, ya todo es opinable, fíjate, están divididos. Aún así hemos superado buena parte de todo lo negativo de la división, y aunque continúe desgraciadamente, pero puede ser en armonía, puede ser dentro del amor. En el futuro los ortodoxos pueden unirse a la Iglesia Católica, están tan cerca, lo único que no aceptan es la autoridad del Papa sobre los obispos. Con los protestantes, quién sabe si en un futuro lejano muchas confesiones vayan aceptando al menos al Papa como el pastor de todos los cristianos. Al menos le vean como una figura que ejerce un cierto primado sobre las distintas formas de entender la fe cristiana. Yo creo honestamente que vamos a eso, que poco a poco todos o se unirán, los ortodoxos, o otros irán viendo en el Papa una especie de padre espiritual, aunque ellos no compartan todos los aspectos de la fe, pero cada vez lo van a mirar de un modo más benigno, más bondadoso. Solo hay que ver cuántos protestantes quedan maravillados ante las liturgias católicas. Cada vez más están incluyendo aspectos católicos en no pocas confesiones religiosas, hasta las vestiduras. Antes los pastores protestantes todos iban
vestidos con su corbata y ahora cada vez más empiezan a ponerse un alba, algunos una estola, porque les atrae mucho el culto católico, tiene su belleza. Algunos han empezado a copiar cada vez más y más y más cosas. Me quedo admirado en algunas confesiones protestantes. Nada más, que todos nosotros oremos por la unión de todos los católicos, sabiendo que Dios puede hacer un milagro y que ya ahora vamos en un camino que produce verdaderamente frutos, que produce frutos que a Jesús le agradarían, de amor y de abrazar al otro a pesar de que siga al mismo Jesús con algunos recortes en lo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Pero al fin y al cabo lo esencial lo tienen. Lo esencial lo tienen y ellos son la demostración de que se puede vivir el seguimiento de Cristo solo con la palabra, sin otros sacramentos que el bautismo. Cuánto más afortunados nos tenemos que sentir nosotros de tener todos los tesoros que entregó el Mesías para la era mesiánica en la que vivimos.